efectiva de la que disponemos no lo permite, sumado a que tenemos que hacer reglamentariamente los dos parciales. Pero de cualquier manera, eso les sirve de guía. Después les vamos a estar subiendo también cuáles son los temas que efectivamente vamos a estar trabajando. Obviamente que para todos aquellos que tengan derecho a dar el examen con nosotros, los temas van a ser simplemente los que demos. Ojalá que la mayoría de ustedes se exonere, pero bueno, aquellos que tengan la instancia del examen van a ser aquellos temas dados en clase, ¿sí? Eh, y van a ver que en ese programa que les subí, a continuación del programa, está lo que es la bibliografía sugerida, digamos, desde lo que es desde el instituto, esa bibliografía se preparó en el momento de elaborar el programa. Es una bibliografía bastante extensa. Les diría que, a ver, no pretendemos obviamente que aborden toda esa bibliografía, se las dejamos porque verdaderamente ahí está todo. Ahora van a ver que está todo y más, porque obviamente que también están los temas que no vamos a estar pudiendo abordar. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo clase a clase es, para cada tema que vayamos dando, les vamos a indicar concretamente cuál es la bibliografía sugerida. Para la clase de hoy ya la tienen colgada, ya la tienen indicada. Y en algún caso en el que haya algún recurso en el que especialmente hagamos hincapié o, o que haya algo de bibliografía que sea de difícil acceso por no estar disponible en biblioteca, vamos a intentar facilitárselos por ahí también, ¿sí? Para hoy concretamente van a ver que vinculado al tema de hoy, les cargué el link a dos videos, que son una entrevista que está en el canal de YouTube del Instituto de Derecho Comercial, lo van a encontrar también, y otro que es una exposición, los dos en este caso del contador Pascale, del contador Ricardo Pascale, donde él aborda algunos conceptos básicos acerca de lo que es el financiamiento de empresas eh, y la estructura de financiamiento de empresas uruguayas en otro de los links, que vamos a estar comentándolo hoy más adelante y se los dejé ahí para que tengan acceso, puedan verlos y de hecho les voy a pedir que los vean, este, porque una de las dificultades que tenemos es que no tenemos bibliografía específica no tenemos un manual específico y general sobre todo lo que es la temática de financiamiento empresarial que abordamos en facultad, entonces este tipo de recursos la verdad que nos facilitan, ¿sí? Em, a ver, les voy a pedir también, estoy simplemente con aspectos generales de funcionamiento y después ya entramos en lo que es el financiamiento empresarial y la clase de hoy. Para lo que es el pasaje de lista nuestro, es imposible pasar lista vía Zoom con la cantidad que vamos a hacer. Pasaríamos mucho tiempo y tenemos poco tiempo para la clase. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la lista del propio Zoom. Con lo cual, lo que les pido, por favor, es que tengan la precaución de indicar su nombre completo y en lo posible su número de cédula. Aquellos que comparten computadora con padres, hijos, hermanos, amigos, tengan la precaución de revisar bien el nombre del usuario, que esté logueado con el nombre de ustedes. Y los usuarios iPhone y nombres de celulares no tenemos manera de identificarlos, así que por favor, chequeen eso especialmente. Ahora recién acaba de entrar alguien que estaba en esa situación. Si pueden chequear y cambiarlo, les agradezco porque es la única manera que tenemos de hacer ese seguimiento. Bueno, entonces les decía, días miércoles en este horario, curso corto, tenemos 10 clases sacando los días de lo que va a ser el receso de septiembre. Nosotros todavía no recibimos ninguna resolución que disponga la suspensión de clases, pero bueno, usualmente la facultad suele suspender el dictado de clases en ese periodo, con lo cual esa semana no la estamos contando. Obviamente que si no hubiera suspensión, daremos clase
también en esa semana, realmente no creo que sea el caso. Em, es un curso corto, pero ¿qué pasa? Como tenemos tan pocas clases, se vuelve exigente porque tenemos que ser ágiles en el desarrollo de los temas, para poder abarcar la mayor cantidad posible. Ya les digo, lamentablemente no va a poder ser posible abarcarlo todo, ¿sí? Tengo entendido, y acá ustedes capaz que tienen mejor información que yo, que la semana de los exámenes de septiembre es la del 8, con lo cual esa en principio sería la correspondiente a ese eventual receso. Em, con esto que les decía de la lista y de que vamos a tomar el reporte final de cada sesión para la lista, les pido que no armen lista vía chat, ¿sí? O sea, no se reporten vía chat. Este, mm, y para interactuar con nosotros, que desde ya está más que bienvenida la participación de todos. Es más, les pido que participen y se van a tener en cuenta sus participaciones orales a la hora de evaluarlos en el curso y de evaluar el aprovechamiento. Les pido simplemente que o levanten la mano, que eso nos los trae a nosotros a la pantalla principal, o abran el micrófono y pidan la palabra para ordenarnos, pero desde ya que les pido esa interacción. Quienes fueron alumnos míos, que hay más de uno, eh, o no míos, pero de repente de otros docentes en cursos en los que yo participé, saben que esto que les estoy diciendo de las participaciones orales es así, que se tienen en cuenta. Así que bienvenidas desde ya. Y ustedes están a una altura de la carrera en la que no hay buenas y malas participaciones, no hay participaciones correctas o incorrectas. Realmente todas nos van a servir, todas van a ser utilidad. Por supuesto que además sáquense las dudas que tengan, sea durante la clase o si quieren se quedan al final, pero estamos abiertos, tanto Alan como yo, a todo lo que necesiten, ¿sí? Les decía, bueno, vamos a tener los dos parciales reglamentarios. Las fechas van a ser el 11 de septiembre y el 15 de octubre. El 15 de octubre es la última clase. Van a ser en distintas modalidades. La primera de las pruebas va a ser vía EVA y vía Zoom simultáneamente, ¿sí? Y va a ser solamente una hora de las 2 horas que tenemos de clase, ¿tá? O sea, la otra hora la necesitamos para dar clase, esa es la realidad. Entonces le vamos a destinar una hora al parcial y la hora siguiente a, a dar clase. Sí, Cecilia. No, perdón que capaz que escuché mal, pero usted dijo el 11 y en Eva dice el 17, me parece. El 17 de septiembre y el 15 de Ah, octubre. está, ¿Dije el perdón. 11? Me puedo haber equivocado. 17 de septiembre y 15 de octubre, así que esas ya vayan agendándose. Les decía, entonces, la primera siempre la hacemos en EVA, pero simultáneamente estando en Zoom. Y la segunda la hacemos presencial, todavía no pedí salón, no tengo salones asignados. Por lo general, como es un grupo numeroso, nos asignan por lo menos 2 salones. Y bueno, esa va a ser presencial y como indica el reglamento, va a ser sobre todo lo que hayamos dado del programa, ¿sí? Y ya les adelanto que va a ser una prueba de desarrollo, ¿sí? Preguntan, ¿es múltiple opción la primera? Vamos a ver cómo la armamos, pero posiblemente sí, no sé si en su totalidad, pero seguramente sí en su mayoría. La segunda no, la segunda va a ser enteramente de desarrollo, ¿sí? Y sobre todo el programa, que es como nos exige el reglamento y especialmente para este tipo de cursos. Déjenme ver si me estoy olvidando de algo. Creo que no. ¿Algo que se les ocurra a Alan, a ti, o alguna pregunta que tengan? Bueno, de mi parte nada. ¿Cuántas faltas se pueden tener, Matilde? Es el 25% de las clases.
Si no me falla la memoria del reglamento y si no tuvo ningún cambio. Verifiquémoslo todos por las dudas, pero solamente la cuarta parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? Bueno, arrancamos. Hay una cosa, nosotros vamos a estar más atentos a la sala de espera ahora, ¿no? Estos primeros 15, 20 minutos de cada clase. Si en algún momento, porque ustedes por lo general también tienen sus grupos de WhatsApp y demás, si en algún momento detectan que hay alguien que está en la sala de espera y que no lo vimos, les pido que nos avisen. Que eso después de que pasó cierto tiempo y nos enfrascamos en el tema de la clase, nos pasa que de repente no nos damos cuenta. Así que si notan algo de eso, por favor nos avisan. Y tengan en cuenta, ya les digo, que el chat en realidad a veces lo vemos y a veces no. Así que en lo posible levanten la mano o abran el micrófono y pidan la palabra. Bueno, vamos arrancando y obviamente está perfecto en este momento y está implícito, pero en lo posible tengan los micrófonos apagados también, simplemente para no tener ninguna distorsión. Bueno, como ustedes saben, esta materia es relativamente nueva en nuestra facultad, es una materia de este plan 2016, y se empezó a dictar en la facultad, no me acuerdo si año 2021 o 2022. A ver, Victoria dice el enlace de Zoom va a ser siempre el mismo, supongo que dice. Sí, va a ser siempre este. Si lo tenemos que cambiar, vamos a hacer el cambio en EVA también, pero en principio va a ser siempre este. Les decía, es una materia relativamente nueva y definitivamente es nueva en las carreras de Derecho. Realmente que yo sepa, no hay otras facultades que al día de hoy estén dictando esta asignatura, así que, bueno, más allá de la asignatura en sí y de que forma parte de su currícula y de los créditos que tienen que obtener, aprovéchenla porque verdaderamente este, es una ventaja poder estar viendo esto. Em, quienes, quienes tenemos ejercicio en estas cuestiones, la verdad que aprendimos esto ejerciendo sobre la marcha y en el acierto y en el error. Así que es una ventaja que la tengan, aprovéchenla, por supuesto que disfrútenla y sáquense todas las dudas que tengan. Como les decía, se van a abordar varios temas de derecho comercial que ustedes ya estudiaron, ya deberían conocer en mayor o menor profundidad, dependiendo del curso en el que hayan estado, del enfoque que les haya dado su docente, pero les diría que el 75% son temas que ustedes ya vieron, ya abordaron, no son ajenos a estos temas. Sí los vamos a estar encarando desde otro punto de vista. Vamos a ver temas societarios, vamos a ver temas concursales, vamos a ver algunos contratos, vamos a ver también algunos institutos nuevos que ustedes no han visto hasta ahora, como por ejemplo el crowdfunding, como por ejemplo lo que es el financiamiento de proyectos, em, que eso sí no los hayan visto, no los han visto hasta ahora, quizá mercado de valores, algunos lo hayan visto en comercial, otros no, porque es un tema que siempre nos queda relegado para el final del curso y a veces no llegamos. Este, pero como les digo, en su mayoría son temas societarios, contractuales y concursales que ya en aspectos generales ya debieran conocer. Em, no vamos a hacer un abordaje estrictamente de lo que es el derecho comercial, si bien obviamente vamos a volver a repasar todo lo que es la normativa aplicable, el derecho de fondo, pero le vamos a dar, como les decía, otro encare, otro enfoque. Lo vamos a ver desde la óptica financiera, desde la óptica de las necesidades de financiamiento que tienen las empresas, de las distintas alternativas que se les presentan a las empresas para poder obtener el financiamiento que necesitan para poder llevar a cabo su actividad. Y a raíz de eso, de todos los problemas
jurídicos y muchas veces prácticos que se le generan a las empresas justamente por todas estas cuestiones. Esto tampoco es, lo van a ver en uno de los videos del contador Pascale que les decía que le subía a Eva, esto tampoco es la asignatura que en ciencias económicas se le llama finanzas corporativas o finanzas de empresas, que es una materia desarrollada en lo que es todo el mundo de las ciencias económicas. Es una rama de la economía que justamente estudia los fenómenos financieros dentro de lo que es la estructura económica de las empresas. Tampoco es ese el abordaje ni el propósito de esta materia. Nosotros, obviamente, ni Alan ni yo somos economistas, ni tenemos esa formación. Más allá de que obviamente hay algún concepto contable y sobre todo financiero que vamos a trasladarle eh, justamente por algunas herramientas que se presentan desde las finanzas de empresas que son útiles a la hora de tomar decisiones empresariales vinculadas a estas cuestiones. Em, ¿Qué idea tienen? ¿Hay alguno que ya cursó esta materia? Por lo que estoy viendo, ¿hay algún exalumno mío con el que puede que alguna cuestión hayamos podido conversar? Y capaz que ustedes, alguno de ustedes, por lo que sea su vida cotidiana, su ejercicio práctico, sus inquietudes personales, capaz que alguno tiene alguna idea de qué es esto del financiamiento empresarial. O se hace una idea simplemente porque el nombre se lo sugiere. Este, Profe, ¿puede ser los recursos que necesita la empresa para desarrollar su actividad? Correcto, sí. Vamos a ver que las empresas, más allá de la forma que adopten para desarrollar su actividad, lógicamente, razonablemente, que van a necesitar de recursos. Y justamente esto se trata del abordaje de en qué consiste esta cuestión, cuáles son las posibles fuentes para obtener esos recursos y, como les decía, qué problemática se genera que nos despierta interés a nosotros desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ahora, cuando tú decías, Jennifer, recursos, ¿en qué pensamos? Pregunta para Jennifer y para todos. Por ejemplo, el trabajo o el capital. ¿Sí? ¿Santiago? Puede ser, o sea, perdón. Ya te doy la No, palabra, Marínez. perdón que no, tuve que apagar la cámara porque me decía conexión inestable. No Puede ser pasa nada. también los casos por ejemplo, compras de bienes de capital fijo, decisiones de inversión, este, tiene varias aristas, ¿no? El tema del financiamiento, porque también viene de la mano, por ejemplo, porque, o sea, yo lo entiendo como que presupone el desarrollo de una actividad empresarial, ¿no? Y digamos, la plataforma jurídica por excelencia de la actividad empresarial debe ser la sociedad comercial. Entonces, para desarrollar ese objeto social, inevitablemente necesita recursos y a su vez necesita tomar decisiones de inversión y también incluso de la toma de decisiones en cuanto a la distribución de dividendos, si esos dividendos los reparten las utilidades y las conservan para reinvertirlos. Digo, por ahí me parece a mí. Correctísimo, Santiago. Santurio, que veo que volviste, que tuviste que abandonar en otro momento, acá Sí, estás de vuelta. sí, el año Bienvenida. pasado no Sí, pude terminar. Un poco para mí tiene que ver con lo que recuerdo, sí, de lo cursado, es de dónde obtiene la empresa, digamos, cierto financiamiento, utilizado en el sentido de la palabra mismo, o sea, para realizar determinados pagos, cuando eh,
tiene que acudir el funcionamiento mismo de la actividad empresarial. Ahí se nos cortó un poquito, pero se entendió la idea. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Vieron que todos hablan de recursos. Y cuando estamos hablando de recursos, en este caso, estamos hablando de fondos. ¿Sí? Estamos hablando de dinero. De los fondos que se necesitan justamente para llevar a cabo la actividad que pretenda desarrollar la empresa que sea. ¿Sí? Estamos hablando de empresa, vamos a tener que volver, ahora vamos a volver a lo que es el concepto de empresa, concepto económico que para nosotros genera esa dificultad justamente porque no tenemos un concepto jurídico. Todo eso recordarán de Comercial uno que genera toda una problemática, una discusión doctrinaria, incluso algunos autores que entienden que la empresa como tal no existe, que es un tema de la economía, que al derecho no le interesa. Hoy por hoy, mayoritariamente se dice no, no podemos ignorar que el fenómeno de la empresa existe, más allá de que no nos pongamos de acuerdo en qué consiste y que no tengamos un concepto jurídico, que existe, existe. Todos hablamos de empresa, todos tenemos de, una idea aunque sea vaga, de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de empresa. Este, y por supuesto que con prescindencia de la forma jurídica que adopte, ¿no? O sea, empresa entendida como unidad económica o unidad económico-administrativa, este, que produce o que intermedia en la generación de bienes y de servicios y que genera riqueza y fuentes de trabajo, ¿no? Independientemente de la forma que adopte, más allá de que mayoritariamente, como decía Hernández, en los hechos la vamos a ver bajo lo que es la forma de una sociedad comercial que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero lógicamente que tenemos empresas que no son sociedades comerciales, con lo cual no tenemos que confundir una cuestión con otra y es uno de los temas, es una de las distinciones precisamente que vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿sí? Pero en definitiva estamos hablando de esta unidad generadora de valor. Y en el marco de esta unidad generadora de valor y que desarrolla una actividad, actividad económica, actividad que también tiene obviamente su repercusión social, laboral, etcétera. Como decía también Hernández, dentro de todo este fenómeno empresarial y vinculado al financiamiento empresarial, vamos a ver que estas empresas se ven enfrentadas a la toma de decisiones de financiamiento, de dónde tomar los recursos, de dónde tomar estos fondos que necesitan para estar en condiciones de llevar a cabo su actividad. Decisiones que ya les voy adelantando, algo que vamos a ver más adelante y lo encontrarán en algún trabajo ahí que tengo escrito y que les recomendaré llegado el momento. Yo entiendo que son decisiones de administración dentro de lo que es una sociedad y la estructura orgánica de una sociedad. Yo entiendo que estamos frente a decisiones de administración. Se podrá compartir o no y lo podremos obviamente discutir e intercambiar llegado el momento. Les decía entonces, les compartí en EVA estos dos videos de El Contador Pascale. Santurio, Antía, que la vi por ahí, ya los vieron, capaz que algunos de ustedes también. Em, Esto es un video introductorio de la materia, que allá, ya les digo, 2021, 2022, no recuerdo exactamente cuándo fue que se empezó a dictar. El profesor Olivera García estaba a cargo de un curso, en ese momento él era nuestro grado 5, estaba a cargo de un curso de financiamiento empresarial y tuvo la genial idea de invitar a el doctor, a ver, es contador, pero además es doctor porque era doctor con un doctorado, el contador Ricardo Pascale, eh, para intercambiar algunas nociones justamente vinculadas a
lo que son las finanzas de empresas y lo que es la cuestión del financiamiento empresarial, que es, la verdad que es una entrevista cortita, es una charla cortita entre ellos dos que debe durar media hora, 40 minutos, pero donde él verdaderamente nos introduce a varios conceptos este, que vamos a estar aplicando. Es muy claro en lo que expresa, y de ahí verdaderamente lo que es la utilidad de este video, que lo seguimos usando en todos los años siguientes. El contador Pascal además fue en su momento el fundador, el precursor de lo que fue, la materia, la asignatura Finanzas de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas. Él arrancó con esto y él desarrolló toda esta temática, ya les digo, para lo que es la ciencia económica, ¿no? No es exactamente nuestro abordaje, pero sí nos trae conceptos que son de suma utilidad. Lo encuentran en EVA, lo van a encontrar también en el canal de YouTube del Instituto de Derecho Comercial. Y además le subí otro video más, también del contador Pascale. No es con el profesor Olivera, es, si no recuerdo mal, en el marco de un congreso que se hizo acá, donde aborda también estos mismos conceptos y algunos complementarios que creo que les van a resultar de interés y de utilidad, y sobre todo es una persona que explica con mucha, pero mucha claridad. Este, yo generalmente lo que hacía verdaderamente era este video verlo junto con ustedes en la primera clase. Entonces, de alguna manera, tomamos esos conceptos para ya irlos conversando y comentando juntos desde la primera clase. Son tan pocas las clases que tenemos que la verdad que esta vez lo que les planteo es que ustedes los vean, y después en todo caso los comentamos en la clase que viene. Yo lo que voy a hacer ahora es comentarles algunas de esas nociones básicas que él, van a ver que él desarrolla, ¿sí? Y en los que de alguna manera vamos a hacer pie para estas primeras nociones que vamos a empezar a trabajar. Algunas cosas posiblemente se les vuelvan reiterativas, porque van a ver que vamos a estar volviendo sobre más de un concepto en varias clases. Pero bueno, es la manera de que vayamos entendiendo y sobre todo que vayamos avanzando todos y concatenando el razonamiento para que todos vayamos cumpliendo todo el abordaje. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud que tengan, por favor, en serio que participen. Bueno, entonces, cuando vean a Pascale, van a ver que en este video, en esta entrevista con el profesor Olivera, lo que él hace es explicarnos, básicamente, en qué consiste y qué es lo que caracteriza al fenómeno financiero, en qué consisten las finanzas, dice él. Y no solamente hace eso, sino que además trata de distinguirla, de distinguir qué es lo que dice el contador Pascal, qué caracteriza a las finanzas, qué caracteriza al fenómeno financiero. Para empezar, lo que él nos dice es, bueno, acá se trata de una cuestión vinculada a lo que es el manejo de recursos. Y el manejo de recursos entendidos como les decía hace un ratito, dinero. Él habla de recursos como equivalente a dinero y como equivalente a caja, ¿sí? Los tres términos como equivalentes. Entonces,
La cuestión financiera hace a lo que es el manejo de dinero por parte de las empresas, al manejo de fondos por parte de las empresas y puntualmente al manejo que se desarrolla en el tiempo. Él explica y él dice, no lo vemos en un momento congelado, como hace la contabilidad, que al final de un ejercicio se va a convertir en un estado contable, que me va a mostrar el número del final del ejercicio, pero no me va a ir mostrando cómo se fue comportando cada rubro a lo largo de todo el tiempo que duró ese ejercicio, ¿sí? Y que es un dato, ese dato de transcurso del tiempo, que no lo vemos en la contabilidad, es de suma utilidad. Y es lo que genera toda esta otra disciplina de las finanzas de empresas como algo separado de lo que es la contabilidad y como algo distinto de lo que es la contabilidad. Entonces, aquí la cuestión está en lo relativo al manejo de flujos de caja que se desarrolla en el tiempo. Hago hincapié en el desarrollo temporal. Él dice, no es un fenómeno instantáneo. Vamos a estar apuntando entonces a lo que es el devenir, la evolución de esos ingresos que va a tener una empresa y de los egresos que va a tener a lo largo del tiempo. Cosa que no se da en un único momento. ¿Sí? Porque, a ver si se les ocurre algún ejemplo o si me dicen, bueno, a ver, creo que estoy entendiendo qué me está queriendo decir. ¿Alguno se anima a ponerme un ejemplo? O nadie ve para dónde voy y el ejemplo se los pongo yo. Pasa que, por ejemplo, el propio flujo de caja de una empresa no es algo, nunca es igual, o sea, el devenir del tiempo va a ir cambiando y tampoco son iguales la toma de decisión en cuanto a inversiones, o hoy necesitas realizar X inversiones, dentro de 6 meses otra, creo que viene por ahí, ¿no? O sea, la empresa Exacto, el flujo de tiene caja una está, dinámica constante. exacto, el flujo de caja está permanentemente fluctuando, permanentemente en movimiento, no es algo estático. Santurio, Claro, el flujo de caja puede ser porque en la empresa, por ejemplo, se compra la materia prima en un momento, se produce apaga tu en cámara, María Inés, que otra, se nos va tu audio. se vende en otra, entonces no es año, tiene un transcurso en el tiempo, puede ser. Exacto, se nos cortó, pero a ver, creo que lo que dijiste fue, a ver, cada operación que se hace O sea, tiene la empresa, distintas ajá, manifestaciones en el tiempo. Por en ejemplo, el tiempo. ahí está. Si somos una empresa que nos dedicamos, por ejemplo, no sé, confeccionamos prendas de ropa para venderlas, ¿no? Y supongamos que lo que hacemos es conformar entre nosotros, constituir entre nosotros una sociedad comercial para llevar a cabo esa actividad. Vamos a tener, y acá apelo a los conocimientos que traen de Comercial 1. En el primer momento, cuando constituyamos esa sociedad, vamos a aportar el capital inicial, ¿sí? Y esos van a ser los primeros recursos, los primeros fondos de los que la sociedad pueda valerse para llevar a cabo su actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a comprar telas, vamos a empezar a comprar ciertas máquinas, vamos a empezar a contratar gente que sepa justamente todo lo necesario para corte, confección, ventas, etcétera, etcétera. Posiblemente tengamos que alquilar algún local donde instalarnos. Entonces, vamos a ir haciendo de esos ingresos que tuvimos al principio, de esos recursos que tuvimos en el primer momento, cuando aportamos, vamos a ir teniendo una serie de egresos, justamente para ir pagando todo esto. Vamos a lograr nuestras primeras ventas, ojalá que en poco tiempo. Ahora, esas primeras ventas no necesariamente nos las van a estar pagando en el momento en el que se concreta la venta.
Supongamos, por simplificar bastante, ventas que se hacen en un local comercial de los que estamos acostumbrados a ir en centros comerciales, en 18 de julio, en donde sea. ¿Con qué, con qué tenemos la posibilidad de pagar? A crédito. A crédito. Entonces, nosotros vendimos esa mercadería, pero vamos a estar percibiendo en ese momento el producido de la venta, lo vamos a estar percibiendo después. A su vez, cuando percibamos el al final de nuestro ejercicio, nuestra contabilidad va a marcar todo lo que vendimos, todo lo que se devengó por nuestras ventas, pero no nos va a mostrar todo lo que ocurrió con esos fondos, cómo se fueron comportando ingresos y egresos, cómo fue ese devenir a lo largo de ese tiempo. Es justamente en todo ese transcurso que nos vamos a enfocar. Esa es la cuestión financiera. ¿Me van siguiendo? Igual se le entiende muy bien al contador Pascale cuando lo vean. En definitiva, esto es lo que nos dice. No es un fenómeno instantáneo. ¿Por qué? Porque la empresa no compra, paga, produce, vende, cobra, todo en el mismo momento. Eso es un proceso que necesariamente insume tiempo y ese tiempo va haciendo que esos fondos con los que cuenta vayan fluctuando. Y a su vez, si se van contrayendo obligaciones, de repente ya podemos ver que los fondos con los que tenemos previsto contar no sean suficientes para hacer frente a esas obligaciones. Y alguna reacción será necesaria de parte de quienes estemos administrando, porque vamos a necesitar generar o conseguir esos fondos para poder hacer frente a esas obligaciones. Entonces, ven que yo les hablé de sociedad comercial, de contrato de compraventa, les hablé de contrato de tarjeta de crédito, les hablé de el alquiler de un local, indirectamente les estoy hablando de un establecimiento comercial, pero se les estoy contando desde una perspectiva que para ahora, para nosotros hasta ahora es completamente ajena a cómo lo vinimos encarando. ¿Sí? A eso era que apuntaba con esto que les decía de que lo vamos a estar viendo desde otra perspectiva. Entonces, sobre este concepto, ¿qué más nos dice Pascale? Nos dice, bueno, este fenómeno financiero tiene además tres elementos caracterizantes. El primero, el dinero o caja, ¿sí? Esa base caja, ese dinero. Lo que importa no es cuándo vendo, lo que importa es cuándo cobro, cuándo pago, porque se trabaja con recursos financieros, se trabaja con dinero. No vamos a estar prestando atención al criterio de lo devengado, como hace la contabilidad, sino que vamos a estar prestando atención al momento en que el dinero ingresa y egresa. Más allá de que yo tenga un crédito a cobrar contra la tarjeta de crédito a fin de mes. Lo cierto es que estamos a 6 y a mí esos fondos hoy no me entraron. ¿Sí? De repente entrarán el 30. Pero hoy lo que tengo es un crédito a cobrar, lo puedo reflejar en la contabilidad, pero lo cierto es que los recursos todavía no los tengo. Segundo elemento de esta cuestión financiera, el concepto de flujo financiero, justamente esta noción de desplazamiento de ese dinero en el tiempo. La cuestión financiera no es un fenómeno instantáneo, sino que necesariamente se visualiza en el transcurrir del tiempo. Y tercer elemento vinculado a esta cuestión justamente del tiempo, Pascale nos habla de la incertidumbre, del factor incertidumbre, que viene de la mano necesariamente con esta necesidad de fondeo y con el tiempo. ¿Por qué? Porque esos flujos de fondos
Yo razonablemente, nosotros en esta sociedad que constituimos, razonablemente podemos esperar la llegada de esos fondos, pero no sabemos, no tenemos certeza acerca de qué es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, le vendimos a alguien a crédito, tenemos la expectativa de que esa persona deudora cumpla con su obligación de pago en tiempo y forma, lo tenemos documentado en el contrato correspondiente, tenemos, digamos, tomamos desde el punto de vista jurídico todas las precauciones que podíamos, pero no sabemos si esa persona va a cumplir. Entonces, el factor incertidumbre viene de la mano con los otros dos. Y él nos dice, bueno, el futuro es incierto. Y no solamente por el cumplimiento o no de nuestra contraparte, sino también porque en nuestra economía ustedes saben que se opera mucho, no solamente en pesos, sino también en dólares, ¿sí? Entonces, muchas veces nos vemos expuestos a la incidencia que puede tener la modificación del tipo de cambio, ¿sí? O sea, ustedes lo ven, lo vemos en la prensa, lo vemos en todas partes y nos afecta cada vez que hacemos una operación de este tipo. Hemos tenido ejemplos en nuestro país dolorosos y traumáticos donde hace tiempo ya, ustedes capaz que la mayoría son jóvenes, pero hemos tenido episodios y circunstancias donde hubo quiebres con el tipo de cambio que fueron verdaderamente traumáticos. Gente se había endeudado en dólares y pero no depende solamente de nuestro país. Entonces, de allí la incertidumbre. Por supuesto que en lo que son las ciencias económicas hay técnicas, hay proyecciones, modelos, sobre todo modelos matemáticos, que permiten estimar estas cuestiones y disminuir este factor incertidumbre. Pero la certidumbre total no la tenemos, no hay manera de que la tengamos. Asociado a esto, tampoco podemos hablar de un valor absoluto, porque va a fluctuar. El propio dinero tiene su valor y ese valor va a estar fluctuando a lo largo del tiempo. Lo que decía Hernández hace un ratito, si una empresa decide hacer una inversión, tiene que proyectarla en el tiempo para estimar la rentabilidad que le va a dejar justamente esa inversión. Otra vez, el factor tiempo y el factor incertidumbre. Y de la mano de esto, dice Pascale, encontramos el riesgo, ¿sí? Que como les decía, existen técnicas que de alguna manera apuntan a su medición y tenemos institutos jurídicos que apuntan a minimizar el impacto que este riesgo puede tener, que son los derivados financieros, justamente por la existencia de este factor incertidumbre, de este factor riesgo. Si ustedes ven el programa, los derivados de hecho son uno de los puntos que el programa trata, que no creo que lleguemos a ver, ojalá que sí, pero a ver, es uno de los mecanismos que hoy tenemos para mitigar este tipo de impacto, por ejemplo, de lo que es la fluctuación del tipo de cambio. ¿Sí? Otra idea que maneja Pascale, esto que les iba anticipando y que algunos de ustedes también comentaron, que el fenómeno de las finanzas se aparta de lo que es la contabilidad. Tiene otro fin distinto de la finalidad que tiene la contabilidad. La contabilidad apunta a lo que es un comportamiento estático, mientras que el fenómeno financiero y las finanzas apuntan a ver justamente ese devenir en el tiempo. Pascal le van a ver qué dice en el video. En los dos casos tenemos un río. La contabilidad le va a sacar una foto al río, mientras que las finanzas van a ver cómo fluye el río en el momento que está llevando el agua. Esa es de alguna manera la metáfora que él utiliza justamente para ayudarnos a entender la diferencia
entre una y otra disciplina. Entonces, las finanzas tienen por finalidad analizar estos flujos de caja en el tiempo, que no se dan inmediatamente y que constituyen una realidad distinta a la que nos muestra la contabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cuestiones en las que nosotros, abogados, ¿sí? De repente tenemos que atender a la contabilidad de una empresa. Por ejemplo, cuando estamos analizando la solvencia a los efectos de evaluar si estamos frente a una situación de insolvencia o no, que requiere de una declaración de concurso o no, y la ley concursal nos pide analizar la contabilidad, y la empresa nos va a traer su contabilidad, nos va a traer sus últimos 3 balances, y nosotros vamos a tener que analizarla, pero eso no es suficiente para conocer cabalmente el fenómeno de la solvencia, que implica más que eso. Implica tener conocimiento del comportamiento de los flujos en el tiempo. ¿Sí? Entonces empiezan a ver cómo esto que les estoy contando se va de alguna manera engranando con lo que ustedes ya vieron en las materias, por lo menos comerciales. ¿Y por qué esto puede ser importante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la toma de ciertas decisiones? ¿Esta empresa tiene que pedir su concurso voluntario? ¿Esta sociedad tiene que pedir a sus accionistas un aumento de capital? ¿Esta sociedad le conviene salir a pedir un préstamo bancario? ¿Sí? Son todas cuestiones que vemos desde esta otra perspectiva. Em, Volviendo ahora, esto es introductorio simplemente, ¿no? Yendo de vuelta a lo que ustedes conocen de derecho comercial, de derecho societario, y vinculado a lo que decía Hernández. La empresa va a tener que decidir, primera decisión que va a tener que tomar, de dónde obtiene los fondos necesarios para llevar a cabo su actividad. Si somos esta sociedad comercial que estábamos poniendo en el ejemplo, primera alternativa, los aportes de los socios. Nosotros dijimos, bueno, al momento de constituir la sociedad vamos a realizar nuestro aporte. Aporte que justamente es el que va a darnos la calidad de socios o accionistas. ¿Recuerdan de Comercial 1? El artículo 1 de la Ley de Sociedades. ¿Sí? O sea, entonces, una posible fuente de financiamiento son esos aportes. Otra posible fuente de financiamiento puede ser, por ejemplo, recurrir a un aumento de capital. Otra forma de financiamiento puede ser, por ejemplo, la constitución de una reserva, reservas que ya vieron en Comercial 1 y que vamos a repasar. Eh, Otra forma puede ser, por ejemplo, no distribuir dividendos. Como decía Hernández, si existen dividendos para distribuir, que la asamblea de accionistas eventualmente decida no distribuir esos dividendos y capitalizarlos. O no hacer uso de eso y recurrir, ¿sí? Recurrir eventualmente al crédito comercial cuando nos permiten pagar con un cheque a 180 días. Se nos empieza a... Todas estas decisiones, a su vez, están orientadas, en el caso de las sociedades comerciales, en el concepto de lo que es el interés social. Que en este concepto de ley que está reiterado en varias disposiciones
funciona como es, ¿sí? Bien. Entonces, déjenme que ah, voy a compartir una presentación. No me acuerdo si ya se la subí a Eva, pero si no está subida, se la subo ahora apenas terminemos la clase. A ver si la ven. ¿La pueden ver? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Sí, Bueno, bien. sí, sí. Les decía entonces, ¿la ven bien ahí o la ven muy chiquita? No, Ahí no se ve centrada, Lucía. se ve mejor, Está- pero No, yo no no La la parte veo, ¿Cómo? la derecha. veo Ah, entera. ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora se ve Sí, bien, ahora sí. sí. Uy, se me ilusionan todos. vemos la mitad hasta empresa, sí. ¿Ahí lo ven? Ahora Ahí se se ve ve, bien. profe. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, ahí Bien. se ve bien. Bueno, entonces, les decía, Ahí se ve, Sí, profe. ahí Ahora se se ve ve bien, Sí, sí. bien. sí. volvemos acá un poquito a lo que es el concepto de empresa. Reitero que ya lo conocen ustedes de Derecho Comercial 1. De hecho, van a ver que la bibliografía que les recomendé para este tema es la misma que seguramente ya hayan utilizado en Comercial 1, ni más ni menos que los manuales generales. Ustedes recuerdan que este tema de la empresa nosotros lo abordábamos en su momento para distinguir lo que era el establecimiento comercial de la empresa de la sociedad comercial. Aquí en realidad lo estamos abordando porque lo que estamos diciendo es que nos interesa trabajar la cuestión del financiamiento de empresas más allá de cuál sea su forma. Entonces, primera cuestión que nos encontramos, la atinente a su concepto. Y, y como les decía, y ustedes ya saben, no tenemos en nuestro ordenamiento ajeno y esa organización justamente se destina a la producción de bienes y servicios en el mercado. Esa actividad a su vez puede o no perseguir una finalidad de lucro. Entonces, nosotros en nuestro ordenamiento, a diferencia de otros, como por ejemplo el italiano, que sí trae recogido el concepto de empresa expresamente en lo que es el Código Civil italiano, nosotros no tenemos un concepto jurídico, sí tenemos algunas normas que aluden expresamente a la empresa. ¿Qué tipo de normas? A ver si se acuerdan. Son dos. Hay una que, bueno, espero que se acuerden. Y la otra, más o menos que el sentido común nos dice, bueno, más allá de que no tengamos un concepto, ¿quién va a abordar siempre esto? La normativa tributaria, ¿no? Más allá de que no tengamos claro qué es una empresa, la normativa tributaria va a gravar la actividad de la empresa. Va a grabar, en este caso, la renta de la actividad de la empresa. Entonces, encontramos justamente normas tributarias que hacen referencia a la empresa, pero no nos traen un concepto. Y encontramos normas como, por ejemplo, en materia, justamente en materia concursal, que recuerdan que justamente el concurso puede ser declarado respecto de sujetos, personas físicas o personas jurídicas, indistintamente, pero nos dice la ley que desarrollen actividad empresaria. Entonces allí nos está colateralmente trayendo lo que es justamente la noción de empresa. Pero lo cierto es que no tenemos un concepto jurídico y eso genera una dificultad. Como les decía, algunos autores llegan a negar incluso la existencia de la empresa desde el punto de vista jurídico,
por la carencia de este concepto, por la carencia de una norma que lo regule específicamente. Hoy por hoy, en realidad, la doctrina dice, no, no podemos negar la existencia de la empresa. Sí es un concepto ambiguo, sí es un concepto equívoco y definitivamente no es un concepto legal. No tenemos una norma legal que la conceptualice, pero lo cierto es que todos en nuestro diario vivir hablamos de empresa. Ahora, cuando hablamos de empresa, no siempre hablamos de empresa en el mismo sentido. Si yo les digo, tengo una empresa de venta de electrodomésticos, ¿de qué les estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A una? ¿Vale? Al establecimiento comercial, ¿no? En realidad, si yo te dijera, voy a la empresa que llego tarde, te estoy hablando del establecimiento. En este caso, te puedo estar hablando del establecimiento o te puedo estar hablando de la actividad. Y también te puedo decir, yo soy una empresa unipersonal. Y entonces ahí estoy hablando de un sujeto. Entonces, si lo tomo como actividad, es una situación. Si lo tomo como establecimiento, como dice Pedrancini, estoy hablando de un objeto de derecho. ¿Se acuerdan del establecimiento como objeto de derecho? Si lo tomo como sujeto, no es ni actividad ni objeto. Entonces, de ahí la ambigüedad y la complejidad que tiene este fenómeno, ¿sí? Y que lo van a haber desarrollado por toda nuestra doctrina comercialista. No solamente nuestra, también comparada, salvo algunos ordenamientos que tienen más desarrollado el concepto, como les decía, por ejemplo, el caso italiano. Acá les traigo la referencia a clasificaciones de empresas. Empresas con o sin fines de lucro. Pueden tener la finalidad de lucro como pueden no tenerla. Caso, por ejemplo, de una ONG. Tacurú con la limpieza de calles. ¿Sí? O sea, ahí la finalidad que se persigue no es de lucro, pero no deja de ser empresa. No deja de haber una organización de capital y de trabajo para prestar ese servicio. ¿Sí? Las empresas obviamente pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿Sí? Por supuesto, el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, etcétera, etcétera. Empresas privadas, y acá el siguiente punto, pueden tener la forma de una unipersonal o pueden tener forma societaria, ¿sí? Y tenemos también lo que es la clasificación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que es una categorización que nos trae el decreto 54 del 92, que yo les traigo acá citado, que es una clasificación, es una categorización en base a criterios cuantitativos, ¿sí? ¿Por qué se hace esta categorización a través de este decreto que tuvo a su vez, si ustedes después lo buscan en INPO, tuvo una modificación por otro decreto del 95? Justamente por lo que es la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas para nuestra economía. Son el principal motor de nuestra economía y esto no solamente pasa en nuestro país. Este, y justamente esto las hace pasibles de determinados beneficios, como hubo, por ejemplo, sin ir más lejos, recordarán en la pandemia, cuando toda la cuestión de la garantía del Estado, cuando toda la cuestión de los préstamos SIGA, todas esas medidas que se tomaron justamente para que la economía siguiera funcionando y no se viera afectada por todo lo que estaba pasando, y eran normas que tenían que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. Esperen que les voy a dejar de compartir pantalla un momentito, que quiero ir al decreto. Déjenme buscarlo para que vean de qué estoy hablando. A ver si puedo leerles el decreto y mostrarles esto a la vez.
¿Ahí ven toda la pantalla o ven solo la presentación? La Y se ve presentación. solo la presentación. Está. Bueno, yo acá de fondo les voy a leer lo que dice el decreto 54 del 92, este que tienen acá citado. Dice, a todos los efectos que pueden corresponder, establécese lo siguiente. La categorización de una unidad económica como micra, pequeña o mediana empresa se determinará en función del número de personal ocupado, conjuntamente con su facturación anual, conforme los límites cuantitativos que a continuación se establecen para cada categoría. Y trae las 3 categorías. Y nos dice, microempresas son las que ocupan no más de 4 personas y cuyas ventas anuales, excluido el IVA, no superan los 2 millones de unidades indexadas. Pequeñas empresas son las que ocupan no más de 19 personas y cuyas ventas anuales, excluido el IVA, no superan los 10 millones de UI. Y las medianas son las que ocupan hasta 99 personas y sus ventas, excluido el IVA, son de hasta 75 millones de unidades indexadas. Entonces, como pueden ver, esta clasificación que realiza este decreto la realiza en base a criterios cuantitativos, en base a cantidad de personal ocupado y en base a ventas anuales. ¿Sí? Otra cuestión es esta que les decía y que ustedes ya conocen, atinente a lo que es la distinción de la empresa de otros conceptos afines, de otros conceptos que de repente podrían llegar a confundirse, se relacionan sin lugar a duda, pero Lucía, no se ve la presentación completa. a ver, Sí, se ve cortada. ahí Ahí sí. está. Pero que eh, son diferentes en definitiva y tenemos que tener clara la distinción. El primer concepto, el concepto de comerciante, ¿sí? Comerciante, ustedes recordarán, definido en el artículo primero del Código de Comercio, el comerciante es el sujeto de derecho persona física, ¿sí? También podemos tener a la sociedad comercial, que la vamos a ver en el punto siguiente, pero si lo tomamos como individuo, como persona física, ustedes recordarán la definición, tenemos acá sí un concepto legal, como aquel sujeto que de forma profesional lleva a cabo una actividad que consiste en lo que es el ejercicio de actos de comercio. ¿Sí? Es diferente de lo que es la sociedad comercial, también sujeto de derecho, regulada en este caso, ni más ni menos que en la ley 16.060, y para el caso de las sociedades por acciones simplificadas, que recordarán ustedes, es el tipo más reciente que tenemos en nuestro ordenamiento y que se introduce por vía de una ley bastante posterior y reciente, que es la Ley de Fomento del Emprendedurismo número 19.820. Las sociedades comerciales, ustedes recordarán, también sujeto de derecho, también tienen un concepto legal recogido también en el artículo 1, en este caso, de la ley 16.060. Una sociedad comercial puede llevar a cabo más de una empresa, ¿sí? No necesariamente se confunden ambos conceptos. La tercera distinción de la figura del establecimiento comercial, que en este caso, el ejemplo que nos ponía Pedrancini, eh, el establecimiento entendido como objeto de derecho, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros el establecimiento comercial tenemos una regulación parcial en nuestro ordenamiento de lo que es el establecimiento comercial y esa regulación está recogida en la Ley 2904 del año 2904 que regula la enajenación del establecimiento comercial y en el Decreto Ley 14.433 de promesa de enajenación de establecimiento comercial. De esas dos normas se elabora doctrinariamente un concepto, que en este caso no es legal, de en qué consiste el establecimiento comercial. Y la doctrina entiende hoy por hoy a ese establecimiento como un bien, ¿sí? Y como un bien que está compuesto por una combinación de bienes materiales e inmateriales, y como les digo ahí,
destinado al desarrollo de una actividad comercial organizada para producir o comercializar bienes o para prestar servicios. Ustedes recordarán que acá la doctrina maneja distintas posiciones. No hay una opinión unánime en la doctrina acerca de cuál es la naturaleza de este bien. Algunos autores, tanto a nivel nacional como comparado, pero acá les estoy manejando nuestra doctrina, dicen, bueno, sí, es un bien y concretamente es una universalidad. ¿Qué tipo de universalidad? Mayoritariamente la doctrina dice es una universalidad de hecho. Algunos autores dicen, en cambio, es una universalidad, pero de derecho. Entienden, como el escribano Schwartz, que esa universalidad está dada por una norma. Otros autores, caso de la profesora Nuri Rodríguez y de López Rodríguez, dicen no es universal, no es una universalidad, es un bien complejo. Esa es la naturaleza de este bien. Pero en definitiva, en todos los casos estamos hablando de un objeto de derecho. Eso no lo discutimos. Otra discusión que ustedes recordarán que se da está en cuáles son los elementos que quedan comprendidos en ese bien en caso de que se venda el establecimiento comercial. Los bienes materiales, que recuerdan que pueden llegar a ser varios. Acá voy rápido porque es algo de lo que sí tienen muchísima bibliografía y ustedes seguramente que esto lo recuerden. Bienes materiales, por ejemplo, en el caso de nuestro establecimiento que tenemos con esta sociedad dedicada a la confección y venta de ropa, vamos a tener la maquinaria, vamos a tener la materia prima, vamos a tener determinados equipos, vamos a tener muebles y útiles. Bienes inmateriales, todo lo vinculado a la propiedad intelectual, la marca con la que identifiquemos nuestras prendas. Ahí recordarán que en la ley de marcas 17.011 hay una norma, que es el artículo 70, que expresamente dice que salvo que se establezca lo contrario, en caso de enajenación de un establecimiento comercial queda comprendida la marca. Entonces, se entiende que en principio la marca integra el establecimiento. En el caso de los seguros, tenemos una norma en el Código de Comercio que nos dice expresamente que es el artículo 648, que si se enajena el objeto asegurado, queda comprendido ese seguro, ¿sí?, que lo cubre, con lo cual si en este caso tuviéramos un seguro que recayera sobre el establecimiento y se vendiera el establecimiento, ese seguro se entiende que quedaría comprendido como elemento en el establecimiento. Todo el cuestionamiento que plantea la doctrina acerca de si la llave o aviamento como organización, ¿se acuerdan? Si eso queda o no comprendido en lo que es el establecimiento, todas las discusiones que ustedes ya saben que existen. El derecho al local, si queda o no comprendido, por ejemplo, nosotros que arrendamos este local, mañana vendemos el establecimiento, ¿queda o no comprendido? Bueno, recordarán que en lo que es la ley de arrendamiento urbano, 14.219, en el artículo 65 hay una regulación específica para lo que es ese tipo concreto de arrendamiento. Y las discusiones en cuanto a otros elementos, la clientela, los privilegios, las autorizaciones administrativas, las relaciones contractuales y dentro de estas, aquellas con lo que son los trabajadores. Entonces, la empresa no es confundible con este establecimiento. Es un concepto diverso, no confundamos empresa con este establecimiento objeto de derecho. Otra noción que yo ya les anticipé es la del interés social, y les decía, este concepto de alguna manera va a permear lo que son las decisiones financieras, ¿sí? Las decisiones financieras que tome cualquier empresa, más allá de cuál sea su forma. El concepto de interés social, a ver, el concepto no, la noción de interés social la encontramos recogida en varias disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales y opera como pauta de actuación de los soportes de los distintos órganos sociales. La encontramos, por ejemplo, recogida
para los accionistas en lo que es el artículo 330 que permite suspender, que permite que la Asamblea resuelva la suspensión del derecho de preferencia y dice justamente por motivos que estén fundados en lo que es el interés social. Sí, Santiago. Y otro ejemplo que va en sintonía con eso y que como se ve en la sociedad, en la ley de sociedades comerciales, apunta justamente a un interés social por encima del interés de los propios socios, es por ejemplo también el 325 cuando regula el tema de los intereses contrapuestos, ¿no? Exacto. Entre los accionistas y la sociedad, y en ese caso les dice se tienen que abstener la, y en social, sea como sea que se haya actuado, esa resolución esa resolución va a poder ser impugnada. Y también lo establece como pauta para tampoco tiene aplicación de subirles esta diapositiva a Eva. Les voy a citar entre paréntesis cuáles son estas normas. Eh, ¿Se acuerdan que esta cuestión del interés social, si bien manejada como pauta de actuación, la dificultad que tenemos es que no tenemos si contractuales, ¿sí? Que las posturas